¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la plataforma, revisar las tareas, las actividades. De igual manera, pues presentar actas, documentos, certificados, si nos hace falta, ¿no? Recordemos que la documentación es sumamente importante. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Bien, chicos, vamos a nuestra actividad de retroalimentación y el tema que nosotros revisamos en la anterior clase era el cristianismo, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el cristianismo sí surgió del judaísmo, ¿no? Además, directamente que el cristianismo establece lo que es la adoración directamente a un Dios, ¿no? A eso se le conoce como el monoteísmo. Si bien es cierto, aquí podemos establecer que antes del aparecimiento tanto del judaísmo como del cristianismo, la mayoría de las sociedades antiguas mantenían una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses y la mayoría de esos dioses eran representaciones de la naturaleza como tal, ¿no? Sin embargo, con el aparecimiento del judaísmo y después directamente del cristianismo, se lograron establecer bases fundamentales en donde el célebre representante o con el personaje que apareció, se fortaleció esta religión, fue Jesús, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos establecer en este caso que el cristianismo como tal prácticamente tomó fuerza a raíz directamente de las enseñanzas, en este caso, de algunos profetas detallados en la Biblia, ¿no? Como ustedes saben, el cristianismo tiene un libro sagrado, sí, que es conocido como la Biblia, en donde nosotros podemos encontrar todos los parámetros religiosos, ¿no? Aquí también podemos establecer como tal que prácticamente el cristianismo, ¿sí? Se dio con el nacimiento, en este caso de Jesús de Nazaret, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en la Biblia se establece pues que el Mesías sería aquella persona encargada de guiar directamente a su pueblo, sería el encargado directamente de cambiar la sociedad, de dar lo que es paz, tranquilidad, amor y sobre todo pues comprensión a toda la población en general, ¿no? Aquí también podemos establecer que desde el nacimiento de Jesús, según la Biblia, prácticamente no ocurrieron una serie de milagros, ¿no? Uno de los cuales directamente destaca pues a la Madre de Jesús, a la Virgen María, a José directamente que se volvió su padre, y desde el momento del nacimiento, sí, desde el momento directamente en este caso del embarazo inclusive de María, se establecieron que este niño sería pues el Hijo de Dios como tal, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la religión en aquellos años, en este caso de los romanos, que fue el sitio en donde prácticamente tuvo su inicio esta gran religión, ¿sí? Mantenían lo que se conoce el politeísmo, ¿no? Los romanos en su momento pues habían conquistado a los griegos, establecieron sus parámetros religiosos y también adoptaron a sus dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios más importante de los griegos era Zeus y para los romanos era el mismo dios pero con otro nombre conocido como Júpiter como tal, ¿no? Pero todos estos parámetros cambiaron justamente, ¿sí? Con el aparecimiento de este célebre personaje, ¿no? Y sobre todo, en este caso, los múltiples mensajes y los múltiples milagros que en la Biblia destacan de ello, ¿no? Aquí también podemos establecer que en su momento Jesús también mencionó que Él no ha venido a abolir las leyes de los profetas, sino ha venido directamente a darles cumplimiento, ¿no? Él también manifestaba lo que son conductas de vida, comportamientos de las personas y además de ello directamente fortalecía algunos mandamientos que en su momento Moisés también había recibido, ¿no? Como ustedes recuerdan, Moisés recibió 10 mandamientos, pero Jesús también nos dejó uno que decía, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Y algunas frases sumamente importantísimas con las cuales él decía que su reino no es de este mundo, de que todo directamente es una transformación que él debe tener aquí en la tierra, pero sobre todo en su momento también ganó bastante enemistad, en este caso por los sumos sacerdotes, ¿no?
Recordemos directamente que los sumos sacerdotes veían a Jesús como un representante muy peligroso, ya que él podía mover las masas populares, ¿no? Entonces ellos empezaron a tener un odio y empezaron a temerle en general, ¿no? Y dentro de la Biblia también podemos detallar una serie de milagros que hizo Jesús, ¿no? También indicaba que en su momento, pues, él tendría que sufrir una penitencia, él directamente tendría que sufrir lo que es un castigo con la finalidad de salvar los pecados de la humanidad como tal, ¿no? Aquí también cabe destacar lo que es la participación del procurador Poncio Pilatos en Roma, que en su momento, cuando Jesús empezó a tener lo que es una gran importancia dentro del Imperio Romano, prácticamente, ¿no? Los sumos sacerdotes lo acusaron directamente de algunos crímenes y eventualmente lo llevaron hacia las autoridades romanas, ¿no? Una de ellas, en este caso, pues, Poncio Pilato. Pilato en su momento, pues, no veía a Jesús como un hombre peligroso y obviamente dejó que la población lo eligiera, ¿no? Eligiera directamente lo que es liberarlo o castigarlo. Y en su momento estaba otro delincuente conocido como Barrabás. Entonces, prácticamente la población, ¿sí? Cegada por el odio, cegada directamente por el control de los sumos sacerdotes, eventualmente prefirieron directamente a Barrabás y castigaron a Jesús, ¿no? Como ustedes saben, Jesús directamente tuvo 12 apóstoles, y también fueron los que acompañaron en su momento a Jesús en su momento de penitencia, ¿no? Cuando directamente fue castigado a la crucifixión, ¿sí? Y obligado directamente a llevar una cruz sumamente grande, sumamente pesada, en donde prácticamente él sería azotado, sería marginado, sería maltratado en todo momento, ¿no? Y justamente como él lo mencionaba y en la Biblia establecía prácticamente que él tendría que sufrir múltiples abusos y eventualmente con la finalidad de salvarnos del pecado, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos establecer de que la imagen de Jesús, ¿sí? Dentro del Imperio Romano tuvo una gran importancia, ¿no? Ya que en su momento Jesús también mencionaba, ¿no? Que él iba a resucitar al tercer día y que todo lo que él ha enseñado prácticamente los apóstoles deben expandirlo por todo el mundo, ¿no? Y justamente a eso, sí, podemos determinar en este caso que desde el aparecimiento de Jesús hasta el desarrollo, en este caso de los 12 apóstoles, sí, el cristianismo tuvo una aceptación sumamente grande en la mayoría de los países del mundo de aquella época, ¿no? Pero sin embargo, también recordemos que los cristianos como tal también fueron perseguidos directamente por los sumos sacerdotes, fueron perseguidos directamente por los romanos, pero a pesar de toda esa persecución, prácticamente la imagen y la representación de Jesús tuvo un crecimiento muy grande y así logró desarrollarse el cristianismo dentro de aquella época y sobre todo pues expandirse y fortalecerse hasta la actualidad, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente la imagen de Jesús sigue siendo la fuente fundamental de esta religión con sus milagros, con las actividades que él realizaba, con, en este caso, las enseñanzas que él dejaba y sobre todo con el libro sagrado que nosotros tenemos en la actualidad, ¿no? Conocido directamente como la Biblia como tal, ¿sí? Como ustedes saben, en la Biblia, sin ser religiosos, podemos establecer de que indica lo que son parámetros de conductas de vida de las personas. Entonces, en este caso, ¿no? Nos indica cómo nosotros debemos ser, qué cosas debemos evitar, qué actitudes debemos tener y sobre todo también menciona lo que es el amor incondicional hacia Dios en general, ¿no? Como ustedes saben, pues Jesús directamente fue crucificado, fue enterrado, ¿sí? Y dentro de la Biblia se establece que él resucitó al tercer día, ¿no? Y todas las enseñanzas prácticamente que prevalecen fueron dadas por los apóstoles en general, ¿no? Y cabe mencionar, sí, que la mayoría de los cristianos o la mayoría de los apóstoles perecieron de las peores maneras, ¿no? Justamente con Pedro, si recordamos un poquito, Pedro en este caso era el discípulo más cercano a Jesús y él también sufrió lo que se conoce como el martirio de Roma, es decir,
directamente la muerte por crucifixión, pero invertida, ¿no? Entonces, aquí podemos determinar de que aquella época, ¿sí? Con el nacimiento de Jesús, con sus obras, con sus milagros y con el fallecimiento directamente de este personaje, tuvo una serie de recambios en la sociedad, ¿no? Pasaron directamente de tener una religión, en este caso politeísta, a establecer con el cristianismo, con el judaísmo, a una religión monoteísta, ¿no? Y hasta el día de hoy, el cristianismo sigue siendo una de las grandes religiones del mundo, en donde prácticamente podemos establecer y conocer sus parámetros dentro de su libro sagrado, conocido como la Biblia en general, ¿sí? Bien, ahora vamos a revisar un poquito el siguiente tema que nosotros habíamos trabajado la anterior clase, ¿no? Hablando directamente de uno de los grandes imperios de Europa, conocido como el Imperio Carolingio, ¿no? Como ustedes saben, el Imperio Carolingio prácticamente, ¿no? Tuvo un gran crecimiento o tuvo su capital prácticamente en el territorio de Francia, ¿no? Esto destaca directamente con el crecimiento, ¿sí? En su momento de los reinos germánicos, los reinos merovingios, ¿no? Antes del Imperio Carolingio, prácticamente en el territorio de Francia, sí se encontraban estos grandes reinos y sobre todo eran liderados en su momento pues por Clodoveo, ¿no? Y obviamente este personaje fue el que unificó lo que son todos los territorios en su momento de Francia con todas las actividades económicas y sobre todo estableciendo pues un imperio sumamente grande, ¿no? Cuando murió Clodoveo en los años 511, prácticamente este territorio quedó dividido en cuatro parámetros: de Austrasia al oeste de Francia, Austrasia al este y Borgoña en el centro y sur de Aquitania, ¿no? Aquí también podemos establecer, en este caso, de que estos territorios fueron gobernados por diferentes monarcas, por diferentes reyes como tal, ¿no? Sin embargo, directamente aquí empezaron a darse lo que son levantamientos populares, guerras, conflictos, y los monarcas no participaron activamente de estos enfrentamientos, ¿no? Lo que eventualmente dejaron a los mayordomos. Los mayordomos directamente tomaron el control de estos territorios y enfrentaron directamente a los invasores, ¿no? Hablando directamente de los pueblos bárbaros, hablando directamente del levantamiento popular y sobre todo aquí la familia Eristal, que se le conoce de los mayordomos, pasaron a ostentar el control, ¿no? Y obviamente de aquí, sí, de esta familia, apareció pues el representante de Carlos Martel. Sí, famoso directamente por detener, en este caso, el avance de los árabes en la batalla de Poitiers, que se le conoce, ¿no? Después, en este caso, su hijo, Pipino el Breve, prácticamente logró colocarse como el único emperador en Francia, el rey de los francos, y sobre todo directamente logró apropiarse del territorio de los merovingios como tal, ¿no? Y acá se funda lo que se conoce como la dinastía de los carolingios, ¿no? Y justamente de esta dinastía aparece pues el representante conocido como Carlos Magno. Carlos Magno que prácticamente era una persona sumamente inteligente, era una persona muy religiosa, además directamente él mantenía lo que es una monarquía centralizada. Aquí en este imperio se hablaban diferentes idiomas, diferentes lenguas y sobre todo también eran bastante cuidadosos en sus territorios, ¿no? Ya que directamente podemos encontrar en este mapa, ¿sí? Dónde estaba el imperio carolingio, ¿sí? Y los territorios que en su momento pues lograron tener con Carlos Magno, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de la economía que se basaba directamente en la agricultura, en la ganadería, pero también otra actividad que no existía, sí, era el comercio, ¿no? Ya que todo el territorio prácticamente estaba muy protegido y todo solamente se abastecía en el mismo sitio, ¿no? Otra característica importante fue que prácticamente la organización estaba dividida en los privilegiados, los no privilegiados. Privilegiados, aquellas personas que gozaban de todos los beneficios como el emperador, y los no privilegiados que tenían que ser los comerciantes, ¿no? Una característica fundamental en este caso del Imperio Carolingio
prácticamente fue control de los territorios, ¿no? En cada territorio estaban directamente divididos por condados, por ducados y por marcas. Los condados directamente cuidados por los condes, los ducados directamente por los duques y las marcas directamente cuidados por los marqueses como tal, ¿no? Entonces, miren, mantenían un control sumamente bueno, sumamente estable. Y dentro de la religión que mantenía pues Carlos Magno, era una religión cristiana como tal, ¿no? El propio Carlos Magno obligó a que toda la población asistieran a misa, en este caso los días domingo. Además de ello, tuvo un gran crecimiento en educación, en cultura, crearon diferentes escuelas importantes, la principal fue la Escuela Palatina, que estaba directamente encargada al mando de Alcuino de York. También podemos establecer de que la educación siempre fue una prioridad sumamente importante para Carlos Magno, ¿no? Y dentro del arte podemos identificar el trabajo en los mosaicos, en los materiales preciosos como el oro y la plata, que estaban directamente representadas en las iglesias, ¿no? Si bien eso es cierto, directamente nosotros podemos atribuir que todas estas obras de arte las podemos encontrar en las iglesias, pero sobre todo destaca directamente el organismo territorial que en su momento pues tuvo el Imperio Carolingio y el gran crecimiento económico que tuvo a manos de Carlos Magno, ¿no? Que prácticamente hasta el día de hoy podemos establecer que las bases fundamentales, ¿sí? Del control administrativo, en este caso podemos hablar del arte de la región, plasmaron directamente el territorio de Francia y que sigue siendo objeto directamente de admiración y sobre todo directamente de bastante belleza de las obras de arte, de las iglesias, de las escuelas, de los templos que en su momento el Imperio Carolingio nos dejó y que prevalecen hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud, con toda la confianza del mundo, no se olviden, por favor, nos pueden escribir. De mi parte, un bonito día, cuídense mucho.